quien nos dé sabiduría y entendimiento, para que podamos, Señor, esta noche escudriñar la profundidad de lo que tú quieres, Señor, en nuestro corazón, de lo que tú quieres que terminemos de entender en este tema, para que podamos ayunar, Señor, con sabiduría y conforme a tu palabra. Te ruego que seas tu Espíritu Santo, dándonos la sabiduría, Señor, dándonos el entendimiento y abriendo nuestro corazón, Señor, para tu perfecta voluntad. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien. Hermanos, de acuerdo a lo que habíamos conversado la semana pasada, vamos hoy a terminar lo que es el tema del ayuno. Hoy quise traer ciertos puntos que me parecen muy importantes al momento práctico de nosotros, del poder entender cuándo es el momento preciso para ayunar y así poder entender en la dinámica de nuestra vida cuál debe ser nuestro seguir, nuestro sentir en el espíritu para saber no solamente cuánto tiempo debemos ayunar, no solamente en qué momento debemos ayunar, sino más importante aún, cuál debe ser la intención o ese motivo por el que presentemos un ayuno al Señor. Entonces, fíjense bien, como texto, si nos estamos apoyando para lo que es la parte del ayuno en Mateo capítulo 6, versículo 16, de ahí en adelante. Pero hoy quiero que comencemos con lo siguiente. De acuerdo a lo que ya hemos visto en el estudio de la palabra y lo que pudimos ver la semana pasada, por ejemplo, en el libro de Esther, pudimos ver que cuando esta joven decreta y levanta un ayuno entre todo el pueblo de Israel con su primo mayor Mardoqueo, era por una situación de sumo estrés, una situación bastante terrible, porque Esther se había enterado de los planes de un hombre muy perverso que quería literalmente destruir a Israel, quería desaparecer de la faz de la tierra, y entonces ella le dice a su primo, decretemos ayuno, hagamos ayuno. Ella iba a hablar en ese momento o se iba a presentar ante el rey para que por supuesto se pudiera interceder a favor de lo que sería el pueblo completo, y en ese momento se establece un ayuno. Así como eso, en el libro también del profeta Daniel, que cuando tanto él como Sadrach, Mesach y Abednego estaban como esclavos en Babilonia, al momento en el que los iban a obligar a comer de todo lo que eran los alimentos que eran presentados a los ídolos, presentados a los dioses babilónicos, Daniel y los otros muchachos pidieron que no se le diera de esa comida, que únicamente ellos pudieran comer lo que fuera ciertas legumbres, ciertas verduras, que no fueran presentadas o sacrificadas a esos ídolos. Debemos recordar que para todo lo que es la cultura del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, uno de los factores más importantes era observar la obediencia de los alimentos que se comían, para que entonces ellos, entendiendo a través de las leyes de Dios, no fueran contaminados con la comida ofrecida a los ídolos, también entonces decidieron únicamente comer de las legumbres, de los vegetales, sin que hubiese la parte de la carne ofrecida lógicamente. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque las personas por lo general, cuando piensan en el ayuno, siempre y con mucha razón piensan en no comer, en dejar de comer, independientemente de que la cultura ha hecho pensar que existen distintos tipos de ayuno como tal. Fíjense que cuando los muchachos comienzan a comer solamente lo que son las legumbres y las verduras, ellos lo que hacen es dar la proteína, llamándolo de una forma mucho más moderna que cuando los tiempos de Daniel, eh, porque y principalmente como era ofrecido a los dioses, ellos lógicamente no se querían contaminar, pero también es importante que nosotros podamos entender de que al momento de que querramos hacer un ayuno, no estrictamente tiene por qué ser la privación completa de la comida y del líquido a beber. Puede ser también lo que es reducir al consumo mínimo cualquier cantidad de alimentos
no necesariamente teniendo incluso que quitar proteína, sino, como les mencioné el martes pasado, es castigar, por decir así, el cuerpo, es golpear nuestro cuerpo para que podamos estar o entrar, mejor dicho, en una situación de ayuno en la que al afligir la carne, recordemos un principio básico que enseña en el libro de Deuteronomio, que es aprender a depender más de la palabra de Dios que del alimento humano. Es sumamente importante entender esto porque lamentablemente dentro de lo que es la información que la Biblia nos da del ayuno, a través de los siglos se ha tergiversado mucho todo este proceso. Es importante recordar de que para orar no es necesario o no es obligatorio que hagamos ayuno, pero al momento de ayunar sí es fundamental y vital la oración. Entonces debemos recordar que no es simplemente pasar hambre, sino saber dedicar y apartar ese tiempo para lo que es el ayuno, para lo que es someterse a una disciplina espiritual en la que nosotros busquemos afinar el oído espiritual para poder entender la voluntad de Dios. Y cuando les traigo de lo que es saber afinar el oído espiritual, debemos entender lo siguiente. El ayuno como tal aumenta, si lo pudiéramos llamar de esa forma, aumenta la sensibilidad espiritual de la persona para saber escuchar mejor o para saber entender mejor lo que es la dirección que Dios nos quiere dar. Es un error querer ver el ayuno, como ya lo habíamos conversado, como una contraprestación de productos y servicios con Dios. Es un error pensar, bueno, voy a hacer un ayuno porque quiero conseguir tal cosa o necesito conseguir esto o en mi corazón se anhela esto. Fíjense que es sumamente importante, ya para terminar, digamos, el resumen de la semana pasada, es sumamente importante que entendamos que el ayuno no es el fin como tal. El ayuno es el corolario, es la vía, la herramienta, el mecanismo, la bendición que Dios nos ha dejado para que aprendamos a hacer que nuestro espíritu domine nuestra carne, que todo lo que es nuestro ser espiritual se pueda sujetar a la dirección y a la voluntad de Dios para que entonces cuando salgamos de ese ayuno podamos tener con claridad lo que sea que la dirección del Espíritu Santo es la que va a prevalecer y no nuestro sentido o lo que llamamos nuestra inteligencia humana. Entonces, bien, fíjense algo importante. Dentro de lo que las personas pueden establecer como tiempos para el ayuno, las personas, por ejemplo, incluso hasta los del pueblo cristiano, siempre han querido estructurar como si eso fuera una regla que no es así, una regla rígida de que los ayunos solamente pueden ser o de 40 días para las personas más espirituales o de 21 días para las personas que son espirituales pero no tanto, o de 7 días. Eso es totalmente falso. En relación a lo que es tiempo para el ayuno, nosotros mismos, de una forma bastante personal e íntima, debemos en oración poner en la presencia de Dios cuál sería el tiempo adecuado. Se los digo porque veo en muchas iglesias que tanto las iglesias o las personas dicen, no, bueno, oye, voy a hacer un ayuno de 21 días o voy a hacer el ayuno de 40 días y fíjense bien, no porque así lo hayan tomado como decisión las personas que hicieron estos ayunos, es que nosotros exactamente tenemos que copiar la misma cantidad de tiempo, hablando ahorita de lo que es el tiempo, el ayuno. Es más que factible, es más que viable que, por ejemplo, una persona me diga, mira, yo voy a hacer 2 días de ayuno. O simplemente mañana, por decir un ejemplo, mañana como no trabajo, voy a ayunar hasta las 6 de la tarde o hasta las 7 de la noche. O sea, no existen tiempos predefinidos o establecidos para lo que es un ayuno. Si alguna persona quisiera tomar como modelo, como ejemplo, vamos a hablar en un argot un poco evangélico, el ayuno de Daniel de los 21 días o el ayuno de Moisés o del Señor Jesucristo de los 40 días, eso ya es decisión de cada quien. Debemos recordar que el ayuno, hablando estrictamente del factor tiempo, el ayuno no tiene ninguna directriz por parte de Dios en la Biblia.
Ya lo que fue el perfecto sacrificio de Jesucristo, que era el único ayuno que genuinamente se conocía bíblicamente, lo que era el tiempo que utilizaban los judíos al momento del sacrificio, ya eso con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya eso expiró y era el único ayuno que se hacía obligatorio una vez al año, el ayuno de la expiación. Eso, por supuesto, era la costumbre, o sigue siendo la judía, para aquellos que no aceptan a Jesús como el Mesías. Entonces, yo quiero aclarar eso de forma muy clara, de forma muy expresa. El ayuno no tiene un tiempo determinado. El ayuno puede ser un tiempo que la persona escoja para afligir su carne en el sentido de no comer o reducir a cantidades mínimas, porque lo importante es que independientemente de la circunstancia de carácter bíblico que tomemos para hacer un ayuno, nuestro cuerpo sea disminuido en esas proporciones para que nuestro espíritu se pueda sensibilizar y acercarse a Dios. Eso en relación al tiempo. En relación a lo que es un factor tan importante como el tiempo, como lo que es el motivo, debemos recordar, ya lo vimos la semana pasada, los motivos que principalmente en la Biblia se exponen como motivos genuinamente bíblicos. Hay muchas personas que me han dicho, oye, pero puedo ayunar, no sé, por mi hijo, o puedo ayunar porque me está yendo mal en el trabajo y Dios quiere yo quiero que Dios me ayude para que me vaya mejor en el empleo. Miren, ya nosotros vimos la semana pasada los 8 puntos que de acuerdo a la Biblia se utilizaron para ayunar. Es importante siempre que la intención sea bíblica, porque si no se va a convertir en una intención egoísta. Sé que la palabra es un poco fuerte, la palabra es un poco dura, decir egoísmo denota como cierta maldad, no es así. Lo único que no podemos entender el ayuno como algo que no ha sido establecido en la Biblia. Entonces, cuando querramos genuinamente ayunar, tiene que ser por un motivo, que sea algo de lo que Dios nos ha establecido en su palabra. No, eso no significa, por ejemplo, si alguien me dice, oye, quiero ayunar por mi hijo o por mis hijos, eso no significa que no se pueda hacer. O sea, no es un pecado delante de Dios el ayunar o no es algo que Dios prohíba, pero sí es importante que nosotros podamos entender que Dios nos va a prestar atención, va a fijar con detenimiento lo que es su mirada, su presencia, cuando de nuestro corazón surja una necesidad conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Y esto es sumamente importante. Para esto, por favor, les recuerdo que revisen bien claramente cuáles son los 8 puntos o los 8 motivos, las 8 razones que bíblicamente se establecieron, que las vimos la semana pasada. Dentro de todo esto que nosotros podemos entender como ayuno, hay un punto que yo creo que no se nos puede escapar de la mano. El ayuno, por lo general, muchachos, el ayuno es para afligir nuestra carne. Eso ya está claro. Pero también debemos entender que es una aflicción no solamente, como les dije, de pasar hambre, sino es saber dedicar ese tiempo en particular, en específico, que hayamos delimitado para el ayuno, donde únicamente, por supuesto, en la medida de las posibilidades, nos dediquemos a lo que es el ayuno, la oración y el estudio de la palabra. Es un grave error que nosotros digamos, bueno, mira, por ejemplo, voy a ayunar por mi país, por Venezuela, que se encuentra en una terrible situación, o por cualquier país, sea por Haití o por algún país africano, o por algún país, o por un grupo de personas, o por alguien que no conoce al Señor. Y entonces digamos, bueno, lo voy a hacer mañana viernes, por decir algo, o mañana martes, o mañana lunes. Entonces nos levantemos unos 5 o 10 minutos para orar y después nos vayamos al trabajo y nos olvidemos del tema. Pero decimos simplemente estoy en ayuno porque no estoy comiendo o no estoy bebiendo nada. Eso es una mala práctica. Entonces, dentro de lo que es el punto intención, la intención siempre debe ser de carácter bíblica y sabiendo entender que el ayuno debe estar
específicamente ligado a tiempo de oración y de lectura de la palabra. Muchas personas posiblemente podrán estar pensando y decir, oye, pero me la estás poniendo muy difícil o me estás limitando mucho lo que yo tenía pensado como un ayuno. Mira, yo he hecho miles de ayunos, pero cuando estoy ayunando estoy con mi familia o estoy en el trabajo, estoy haciendo esto porque así es la vida cotidiana. Muchas personas dicen, bueno, pero es que la vida de hoy en día, del año 2021, no es la misma vida a que era 500 años antes de Jesucristo, hace 2000 o hace 1500 años o 3000 años. Pues fíjense que no es así, porque cada uno en las distintas épocas, de acuerdo a sus circunstancias, si leemos y estudiamos bien la Biblia, esas personas se apartaban independientemente de sus circunstancias. No porque hoy en día nosotros nos manejemos en una era tecnológica, significa que sea algo distinto porque ellos estaban en una era mucho más rudimentaria. Las personas se apartaban. Entonces, dentro de esas intenciones que ya vimos la semana pasada, es importante no solamente tener la intención clara que sea de carácter bíblico, sino que también ese tiempo lo apartemos para el Señor, porque si no va a ser infructuoso ese ayuno. Dios no va a ver el ayuno como les dije, como una herramienta simplemente para conseguir algo. Todo lo contrario, Dios va a ver evidentemente lo que es la intención de tu corazón. Dios va a ver si es por un motivo de lo que sale reflejado en su palabra. Dios va a ver si dentro del tiempo de ayuno que escogiste en oración, genuinamente te estás dedicando a la oración y a la lectura de la palabra. Y entonces Dios verá si en su infinita sabiduría genuinamente presta atención. No quiero con todo esto decir que voy a cambiar los paradigmas de las personas en relación a lo que era el ayuno. No, simplemente lo que estoy hablando es la clara descripción de lo que a Dios le agrada. Cayendo esto ya entonces, como brevemente lo vimos la semana pasada en Isaías 58, donde Dios estableció, voy buscando el capítulo para leerlo mientras conversamos, en Isaías 58, bien, aquí está, donde el Señor nos dice cuál es el verdadero ayuno que a Él le gusta. Permítame, por favor, recordar unos versículos los que leímos la semana pasada. Entonces, ok, el Señor dice en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Fíjense que siempre que nosotros, bueno, no quiero, digamos, señalar o apuntar a nadie, pero por lo general el ser humano, de las personas que han hecho ayuno, cuando hacen ayuno, las personas siempre buscan sus intereses particulares. Pero aunque les parezca extremista, les voy a poner varios ejemplos y quiero que mediten en esto para que puedan entenderme mejor. Yo todavía no he visto la primera persona que me diga, oye, voy a hacer un ayuno por los líderes de Venezuela. Bueno, no sé si llamarlos líderes o por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, por todas esas personas. Voy a ayunar por ellos. Yo les aseguro que todos o casi todos me dirían, tú estás loco, tú vas a hacer un ayuno por esas personas que tienen bajo maldición de dictadura y todo lo que ya como venezolanos conocemos como país. Entonces, fíjense como Dios dice, ¿no es acaso el ayuno que yo escogí el soltar las ligaduras de las personas? Entonces, ¿qué mejor motivo? Como por ejemplo cuando el libro de Esdras, que Esdras había salido de la cautividad y comenzó todo lo que fue el proceso del éxodo de vuelta a Israel, de reconstruir el muro, de reconstruir la nación. Esdras, así como confesó el pecado, así como Daniel confesó también el pecado de Israel, comenzó a hacer ese ayuno porque sabía que su pueblo era un pueblo impío, porque sabía que las personas que eran los líderes o los que tenían un liderazgo en Israel eran personas que eran de corazón perverso. Si nosotros leemos el libro de Daniel, del profeta, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, podremos observar que el ayuno que Daniel estableció en ningún aspecto fue un ayuno para su interés, sino fue en el interés de su nación
y para que todas las personas impías del pueblo de Israel, que no querían ni siquiera irse de regreso, pudieran arrepentirse genuinamente y pudieran tomar el camino de la restauración y del regreso de Israel. Sé que lo que estoy explicando ahorita es muy extremo porque he puesto un aspecto bastante difícil en relación a lo que es el ayuno, pero Dios nos enseña a que el ayuno sea una humillación que hagamos para agradar al Señor y para buscar sensibilizarse con el Espíritu de Dios. El ayuno no debe ser únicamente, prioritariamente, para buscar solucionar un problema puntual que nosotros tengamos. Repito, eso ya sería egoísmo como tal y no es lo que a Dios agrada. Fíjense, permítanme un momento si son tan amables. Quiero buscar aquí en el versículo 8 de Isaías 58, fíjense cómo dice. Perdón, el versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Fíjense que Dios nos enseña que no solamente es decir, voy a pasar hambre por tal situación. Dios dice que cuando tengamos un corazón recto, un corazón purificado por medio de todo el proceso que nos lleva a santificación el Espíritu Santo, que cuando obedezcamos sus mandamientos, que amemos a nuestros enemigos, que más bien oremos por los que nos maldicen o oremos por los que nos persiguen, entonces Él dice que nacerá el sol sobre nosotros. No dice en el Señor en los siguientes versículos, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El ayuno, amados, ha sido tan malinterpretado como la oración. Recuerden, cuando hemos tocado el tema de la oración, siempre hemos visto que las personas dicen que orar, primero, que es nada más simplemente hablar con Dios, cosa que es totalmente falso. Segundo, orar es pedir. O sea, el hombre, como siempre ha querido en ese aspecto humanista, ser el centro del universo, el hombre siempre ha querido ser el centro de todos los motivos y las intenciones. El hombre ha deformado la verdad de la oración y también ahora podemos ver el hombre ha deformado también lo que es eso de hacer ayunos simplemente por hacerlos, porque conozco personas que dicen, no, yo todos los jueves o todos los martes o todos los viernes o todos los lunes hago un ayuno por X cosa. No es la intención del Espíritu cuando nos muestra simplemente hacer algo de una forma rutinaria, como si fueran obras, como lo hacían los fariseos y los hipócritas, que decían, no, Señor, y yo que ayuno 2 veces por semana, cuando estaba el fariseo alabándose delante de Dios y despreciando al publicano, no es tomarlo simplemente como una práctica cotidiana. No, bueno, vamos a ayunar una vez a la semana y vamos a hacer. No, debemos entender que el ayuno tiene una connotación del estremecimiento espiritual que necesitamos tener al momento de que queremos humillarnos delante de Dios, no para conseguir nuestro beneficio, sino más bien para agradarlo a Él, para cumplir con la palabra y entonces pensar que simplemente porque como estamos ayunando, como estamos pasando hambre, vamos a impresionar a Dios y Dios dice, chico, bueno, sí, es verdad, vamos a concederle lo que me acaba de pedir. No, no, señores. A Dios nadie lo puede impresionar. A Dios nadie lo puede asombrar con un simple sacrificio humano. Necesitamos entender que el ayuno es para situaciones donde genuinamente el espíritu humano se sienta tan constreñido que incluso no es solamente que digamos, oye, mañana voy a ayunar 6 horas. No, fíjense este ejemplo que les quiero dar. Cuando nos encontremos orando, que estemos en esa profunda comunión con el Señor y, por ejemplo, veamos que ya son las 12 del mediodía o que son las 8 de la noche y que no hemos comido, más allá de decir, es que estoy pasando hambre, estoy ayunando, es decir, Señor, mi espíritu te anhela tanto que ahorita, a pesar de que tengo hambre,
o de que es la hora ya de comer, prefiero estar en tu presencia antes de comer, antes de decir, Señor, voy a interrumpir la oración y voy a ir a comer y después vuelvo. No. O es que en vez de tomar tu hora de comida, puedas dedicarle un tiempo y llamando a una persona y predicarle del Señor o escucharlo porque tengo un problema. O es que si estás en tu trabajo o que si estás en tu casa y estás orando y recordaste que hay alguien que no tiene comida, hay una persona que está pasando una necesidad, si tienes 2 paquetes de pasta en tu casa, tú digas, tengo 2, voy a apartar uno y se la voy a dar a tal persona porque mi hermano tiene necesidad de comer. Entonces te estás despojando de parte de tu comida. Eso es lo que el Señor nos hace entender en Isaías 8, que es el ayuno que a Él le agrada. No es simplemente que nosotros querramos preestablecer una actividad simplemente para nosotros buscar satisfacer una necesidad, que claro que sí lo podemos hacer como en la oración, pero así como la oración no es solamente pedir, sino la oración es genuinamente que nuestro mundo humano se encuentre con el mundo espiritual de nuestro Padre y así nosotros poder ser transformados por su presencia. El ayuno no es solamente voy a dejar de comer para conseguir tal cosa, sino pensar quien que yo conozca, sea mi amigo o aún sea mi enemigo o me odie, quién necesita comida o quién necesita de mi tiempo o quién necesita tal vez, si yo dispuse 20,000 pesos para comprar comida, de esos 20,000 pesos, ¿a quién puedo apartar dinero porque no tiene cómo cubrirse o no tiene calzado o no tiene comida? Ese es el ayuno que Dios quiere. Como él dice, ese es el ayuno que yo he escogido. Y recordando entonces, ya para cerrar esta parte teórica que ahorita vamos a pasar a otra cosa, vamos de nuevo, por favor, a lo que es el libro de los Salmos. Vamos a pasar a los Salmos. Permítame, vamos a ir, por favor, aquí está. Vamos a ir de nuevo entonces al Salmo número 50. Vamos a ir al Salmo 50, al versículo 21. Fíjense cómo dice el Señor. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Fíjense, hablando así en un idioma muy coloquial, Dios dice, tú pensabas que yo era como tú. O sea, pensaba el hombre que Dios era igual o semejante a él. No, no, hermanos. Y como dice la palabra, que así como nuestros caminos son en la tierra, pero los caminos del Señor son elevados porque son en el cielo, así de diferentes son las visiones y las intenciones, hablando de una forma metafórica, del corazón de Dios, así de diferentes del corazón del hombre. Tomamos nosotros tiempo y eso hasta en cierta forma yo creo que es como una ayuda para evaluarnos si estamos haciendo bien las cosas en vez de decir voy a hacer un ayuno por tal cosa porque necesito esto o tal cosa, tomo tiempo para pensar en quién necesita comida, quién necesita de mí, en algo en lo que yo pueda darle, o si estoy en un tiempo de intimidad en oración con Dios, que han pasado 2 o 3 horas o 4 horas, ¿qué importa si en ese momento tengo hambre? No es agradable a Dios que le digamos, Señor, tengo hambre, pero mi espíritu tiene tanta sed, tanto anhelo de ti, que no voy a comer y me voy a quedar en tu presencia. Tenemos que rompernos también las estructuras, los paradigmas del ayuno y entender cuál es ese ayuno que Dios nos habla en Isaías 58 y así como se los di la semana pasada también en el libro del profeta Zacarías. Yo quiero que mediten en esto, por favor, y ahorita vamos a pasar ya a algo más práctico todavía, más real, más cercano a nosotros, a lo que ahorita estamos en esta conversación, en este compartir de la palabra, y que podamos entonces ver lo útil de lo práctico de lo que es.
Por ejemplo, fíjense en esto. Si yo quisiera establecer un ayuno, lo primero que necesito saber y estar claro es que el ayuno debe ser inspirado por Dios. Entonces, el primer paso es entrar en oración. Debo entrar en oración para recibir dirección de parte de Dios, para yo poder saber si genuinamente la intención que tengo de ayunar es conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. O sea, este motivo, este deseo, esta intención que tengo, genuinamente viene de parte de Dios. Debo ponerme en profunda oración para yo saber pedirle al Espíritu Santo que me dé discernimiento, que me dé dirección, y entonces así, en el tiempo de Dios, confirmar si es o si no es de Dios ese ayuno. Dentro de lo que es el uno, cómo saber si estoy bien o si estoy mal, simplemente nosotros debemos entender algo. Si seguimos conforme a la palabra, a la doctrina de Dios, si somos obedientes a la palabra de Dios, número uno, sabremos que estamos caminando bajo la sabiduría y bajo la dirección del Espíritu Santo. Si con las 8 condiciones que les di la semana pasada, podemos encasillar lo que es ese motivo de oración, entonces sabremos que esa intención que hay en nuestro corazón de ayunar está conforme a la palabra, y entonces si va conforme a su palabra, entonces Dios la va a respaldar y la va a apoyar. En relación al tiempo que nosotros necesitemos para ese motivo y para esa intención, poner en las manos de Dios, Señor, ¿cuánto tiempo consideras tú que yo debería ayunar por esta situación? Y también, por supuesto, en la medida de nuestro tiempo, de lo que nosotros podamos entender como nuestra planificación, decir, bueno, según mi tiempo, yo puedo ayunar tales días o tales horas, o de esta manera voy a planificar mi ayuno. Entonces, así de una forma tan sencilla y tan práctica, nosotros podemos establecer un ayuno que sea conforme al agrado del corazón de Dios. Y siempre recordando que el ayuno es más un sacrificio, una ofrenda que le vamos a rendir a Dios a sus pies, más que para nosotros conseguir algún beneficio, es para nosotros poder castigar nuestra carne, para poder hacer que nuestro espíritu se sensibilice más a los caminos y a la dirección del Espíritu Santo, y entonces así poder caminar con sabiduría. Tal vez les parecerá un poco exagerado o como que muy opresivo lo que voy a decir, pero si revisan y leen todos los capítulos y los versículos que vimos la semana pasada de todas las personas que ayunaron, todas, absolutamente todas, al momento de ayunar, lo hicieron por un motivo que no estaba relacionado directamente con su persona, sino era siempre para honrar y glorificar a Dios. Y así como la persona, quiero recalcar esto por última vez, así como las personas están tan erradas de que piensan que orar es pedirle a Dios cosas para nosotros, la visión correcta es orar para honrar y glorificar a Dios, para que se cumpla su voluntad por medio de lo que Jesús nos dio en el bosquejo del Padre Nuestro. De la misma forma, el ayuno no es para conseguir nuestros intereses egoístas particulares. El ayuno es para humillar nuestro espíritu, humillar todo nuestro ser, sensibilizarnos a la dirección de Dios y así poder entonces caminar con la certeza de que somos guiados por el poder de su espíritu. Quiero hacer una pausa aquí. Selva, me gustaría saber si hasta ahorita, hasta este momento, te ha quedado claro lo que hemos visto en relación al ayuno, hermana. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna opinión que quisieras dar, por favor? Omar, buenas noches y para ti y para todos. Mira, realmente el tema me queda claro, bastante interesante esos puntos o esa óptica con la cual nos enseñas, esos puntos que has resaltado
sobre todo en el momento de dar, cómo nuestro Padre nos deja la herramienta del ayuno, pero es realmente para que nuestros corazones sean lo más parecido a Él. O sea, Él nos está diciendo, mire, como poniendo en nosotros el cómo actuar para que seamos más parecidos a su naturaleza. No sé, así lo sentí. Y de Ok, verdad me pareció, en cierta forma, nos despierta como hemos pedido conocerlo, nos está cada día enseñando más. Mire, yo soy así, este es mi actuar, y realmente nos los ha dejado escrito todo, solo que no teníamos la capacidad. Bueno, estoy hablando muy personalmente, ¿no? No lo había visto así, o sea, la magnitud de la grandeza de esta bendición que nos dejó. gracias, Selva. Liliana, dentro de lo que era la visión que antes de hoy y del martes pasado, la visión que el ayuno, ¿cómo ha sido al momento de este compartir? ¿Ha cambiado tu perspectiva de lo que es el ayuno? ¿O así, tal cual como nosotros lo hemos tratado hoy, tú tenías la visión de lo que era el ayuno que agradaba al Señor? ¿Me escuchas, Liliana? ¿Ahora? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, con respecto a lo que has estado mencionando y tratando en clase y con lo que se tocó la semana pasada, pues yo me estoy reforzando en conocimiento. No estaba completamente establecido tal cual como lo mencionas, pero sí, para mí ha sido de gran ayuda todo lo que has estado mencionando. De verdad que sí. Pero no era así tal cual como lo mencionas. No era bajo ese esquema. Ok, bueno, bendito sea Dios entonces que todos nos hemos nutrido de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que entender algo. Eh, el caminar y el seguir los pasos del Señor Jesucristo no es fácil para nosotros, principalmente porque es propio de la naturaleza humana. No estoy señalando a nadie, sino de toda la naturaleza humana, de la raza humana. Es propio querer torcer o distorsionar la imagen de algo que Dios nos ha entregado a nuestro favor, a nuestro interés. Utilizar las cosas en nuestra ventaja y nuestro beneficio, y debemos recordar que Jesús siempre con su modelo, con su ejemplo nos enseñó que el camino del Señor es un camino angosto que nos lleva a una puerta que es estrecha, que el verdadero amor y obediencia a Dios primeramente es obedecer su ley, obedecer su palabra, y que tengamos un espíritu de entrega hacia su voluntad. Claro que sí, Dios nos ha permitido, nos ha concedido el honor y el privilegio de que por medio de la oración, por medio de la comunión con Él, nosotros podamos clamar a nuestras necesidades, a nuestro dolor humano, a por nuestras circunstancias, y así como el ayuno, como les digo, no está mal y no es que sea un pecado pedir por razones personales, pero necesitamos entender que el ayuno genuinamente es para afligir nuestro espíritu, es para humillarnos delante de Dios y así poder sensibilizarnos a lo que Él quiere, a su dirección, y no simplemente, como la semana pasada, de tratar de torcer el brazo de Dios y nosotros tratar de imponer a Dios lo que sea nuestra visión de una necesidad, o tratar de arrinconarlo para decirle, Señor, como estoy haciendo el ayuno, te fregaste, tienes que concedérmelo, o sea, estoy pasando hambre, no te puedes echar para atrás. No, amados. El ayuno nosotros debemos entenderlo, así como la oración, como una entrega espiritual a la voluntad del Señor, para que Él nos pueda ayudar y más bien para que nosotros podamos ser de bendición a los demás. Y entonces el Señor dice, entonces tu luz amanecerá sobre ti
la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, y cuando Dios dice ahí, y cuando me llames, yo diré, heme aquí. O sea, Dios siempre, siempre a sus hijos, a los que buscan deleitarse en su voluntad, siempre los va a escuchar. Siempre su poder nos va a acompañar. Bien, amados, yo creo que ya por hoy y cumplimos con lo que es el tiempo. Hemos terminado ya con lo que era este resumen que quería darles. Espero que les haya quedado claro lo que es en la práctica, cómo nosotros debemos orar, cómo debemos dirigir todas nuestras fuerzas, nuestras energías para entender cómo hacer un ayuno que agrade a Dios, cómo hacer un ayuno conforme a la voluntad de Dios, para que entonces, siempre Dios coloca sus condicionales, entonces, para que entonces genuinamente Dios nos escuche y podamos ser bendecidos con la aprobación, con la bendición de Dios en ese punto en particular. Debemos recordar entonces que si en nuestro corazón en algún momento sentimos una necesidad de ayunar, lo primero que debemos hacer es ponernos en oración para pedirle al Espíritu Santo que Él nos haga entender cuál es el motivo adecuado por el cual el Padre nos ha llamado a ayuno y entregarnos entonces en el tiempo que pidamos a Dios de sabiduría, con lo que podamos nosotros ver de la practicidad de nuestro tiempo, establecer un ayuno donde recibamos bendición y donde recibamos respuesta. Si no tienen más nada que compartir, muchachas, que argumentar, ya nosotros entonces podemos decir que hemos culminado con esta última disciplina de las 3 disciplinas espirituales que venimos tocando, que es la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. No hay ninguna pregunta, muchachas, que quieran hacer. Todo ha quedado absolutamente claro. ¿Algún comentario? Yo quisiera, por favor, saberlo, sino entonces para poder despedirnos con el favor de Dios. Creo que todo está bien, ya que no me dice nada, muchachos. Entonces, bueno, perfecto. Vamos a despedirnos del Señor en este momento del compartir. Gracias, amado Padre, te damos, Señor, por este maravilloso tiempo en el que tú nos has permitido entender lo que es el verdadero ayuno, el ayuno que tú has escogido y no que nosotros hemos escogido. Que nosotros debemos entender que el ayunar, Señor, es el poder humillarnos delante de tu presencia para poder pedir en favor a tu voluntad, al deseo de tu corazón, y no, Señor, solamente en favor de nuestras intenciones, de nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que en lo que es la dinámica del ayuno nos ayudes a buscar primeramente en oración la dirección de tu Espíritu Santo, a que podamos confirmar en tu palabra si los motivos o las intenciones son de tu agrado, Señor, si cada uno, no solamente de los ayunos, sino de nuestros días, los dedicamos para honrarte a ti, para pensar en nuestro prójimo, no solamente en los que amamos, sino en los que no nos aman a nosotros, y que podamos ser, Señor, hijos tuyos de bendición para muchos que no te conocen y también, lógicamente, para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en este caminar, en entender algo tan profundo como lo que es el ayuno que a ti te agrada, para tu gloria, Señor, para que podamos vivir en honrarte y en bendecir tu nombre. Gracias, amado Padre, te damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchachas, que tengan muy buenas noches. Buenas noches para todos. Que el Señor los bendiga.